Hoy vamos a conocer, repasar esta bella historia de qué nos enseña la historia de la Reforma. Y a medida que vamos a ir dando el sermón, también vamos a ir viendo ciertas imágenes y diapositivas. Este año 2022 se cumplen 505 años de la Reforma. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? Si vamos a la primera imagen, ¿sí? Esa es la iglesia de Santa María, la iglesia del castillo, por eso está ahí la torre del castillo, y ahí donde está marcado en amarillo es donde Lutero se acercó esa mañana del 31 de octubre y clavó las 95 tesis, ¿sí? No era ese de la imagen, ese es un Playmobil de Lutero, ¿sí? Bueno, si seguimos a la siguiente diapositiva, está el mismo lugar, pero visto desde otra óptica. Eso es Wittenberg hoy, ¿sí? Lutero solía predicar en la iglesia del castillo, la que está más adelante, y en la otra que está más atrás, que se ve al fondo, así que tiene dos torres. Más o menos está a unos 90 kilómetros de Berlín, Wittenberg, ¿sí? Y aquella mañana del 31 de octubre de 1517, entonces, el día anterior al Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, el pueblo ya iba llegando a la iglesia para los servicios religiosos, y este monje, profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, salió del monasterio agustino, caminó a través de la plaza del mercado, subió a los escalones de la iglesia, desenrolló una hoja de papel, lo clavó y se retiró rápidamente. Pero el documento estaba escrito en latín, así que no sabemos quién se tomó el derecho de sacarlo, de traducirlo, imprimirlo y difundirlo. Así que más o menos en 2 semanas, Alemania entera sabía lo que decía ese papel. En un mes, Europa entera sabía lo que Lutero había escrito. Y el principio de esa hoja decía: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones. Y ahí están las 95 tesis. O sea, él invitaba a un debate universitario. Y ese es un detalle a veces se nos escapa. La reforma comenzó en la Universidad de Wittenberg. Fue una reforma universitaria que se transformó después en una reforma eclesiástica y repercutió en la economía, la política, la vida social de todo el mundo de aquella época. Como decíamos, por ejemplo, la tesis 62 dice: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Y las autoridades eclesiásticas cómo reaccionaron? Bueno, el papa de aquella época se llamaba León X. En un principio no le dio mucha bolilla, como decimos nosotros, aunque cuando las ideas de Lutero se empezaron a difundir, entonces le dio un plazo de 60 días para ir a Roma para ser examinado. Pero por consejo de sus amigos, Lutero nunca fue, porque sabía que esa examinación era ser quemado vivo en la hoguera. ¿Qué pasó después? De 1518 a 1520 hubo una serie de encuentros, de debates teológicos para entender qué Lutero estaba diciendo. Todavía no llegamos ahí. Pero no hubo un acuerdo. Incluso, miren, Lutero mandó una carta al Papa conciliatoria y acompañada de un anexo, un pequeño librito llamado La Libertad Cristiana. ¿Cómo responde el Papa el 3 de enero de 1521? Con una bula de excomunión. O sea, no puede participar más de la Santa Cena, no puede predicar y es echado fuera de la iglesia. Y en aquella época era algo tremendo. Encima venía de la máxima autoridad. Lutero sigue predicando y enseñando. Bueno, pero la cosa se puso fea porque ahora sí, la autoridad política, el emperador Carlos V, que en aquella época tenía, ahí lo ven medio viejo, pero tenía 20 años, era emperador de la mitad de Europa, rey de España, rey de las Américas, rey de Indonesia, era muy poderoso. Convocó una asamblea del imperio en la ciudad de Worms y entre los varios asuntos de esa asamblea
en el temas varios. Vieron que a veces en la asamblea hay temas varios. Al final, a las 5 de la tarde del 17 de abril, todos ya se querían ir a la taberna a tomar una cerveza. Temas varios. Traigan al fraile Lutero. Y entonces le preguntaron: doctor Lutero, ¿usted admite que escribió estos libros y que está errado en lo que escribió? Y Lutero dijo: sí, estos libros son míos, yo los escribí, y escribí otros también. Pero sobre si me retracto o no, la verdad, este asunto es muy serio. Se trata sobre la palabra de Dios, de la fe cristiana y de la salvación del alma. Pido por favor me den un día más para pensar bien la respuesta. Y el emperador, como un acto de bondad, le dijo: está bien, denle un día más. ¿Cómo fue esa noche? La madrugada del 18 de abril, Lutero estaba despierto orando. Llega el día 18 de abril y de vuelta le dicen: doctor Lutero, usted no nos dio una respuesta clara. Denos simplemente un sí o un no. ¿Se retracta o no se retracta de lo que dicen sus libros? Y la respuesta de Lutero fue simple y con coraje. Dijo el fraile en pie en medio de un congreso imponente de 5.000 señores y príncipes: puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla y clara y concisa, voy a darles una declaración tal que no tenga ni dientes ni cuernos. De este modo, el Papa y los concilios han incurrido muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que yo quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque no es seguro ni digno de un cristiano hacer cosa alguna contra lo que dicta su propia conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. La asamblea quedó atónita. Era extraordinario el valor de Lutero al confesar la fe delante del imperio. Incluso varios príncipes no pudieron ocultar su admiración. Y el propio emperador dijo: el fraile habla con un corazón intrépido y con indómito valor. Y así el Señor Jesús cumplió en la historia de la Iglesia y en la vida de Lutero lo que él dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El predicador de la gracia de Dios había confesado la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras en materia de fe y de vida cristiana. Sola Escritura. Afuera los amigos de Lutero aplaudían y saludaban. El día 26 de abril, Lutero y sus 3 amigos dejaron Worms y retornaron a Wittenberg. Pero, ¿qué pasó? Volviendo a su casa, en una parte del camino, cuando el carro pasaba entre altos barrancos, fue asaltado repentinamente por una gente armada y a caballo. Se apoderaron de Lutero y lo escondieron en un castillo solitario llamado Wartburgo. Esto fue mandado por orden del príncipe luterano Federico el Sabio, que quería proteger la causa de la Reforma, pero pidió que ni siquiera a él se le informara dónde estaba su profesor Lutero. Así que por 11 meses Lutero estuvo escondido ahí. Se cambió el nombre a Caballero Jorge, se dejó la barba larga, y en esos 11 meses que estuvo allí, Lutero hizo o concluyó su obra magistral. Tradujo del griego al Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento al alemán, tradujo del griego al idioma alemán el Nuevo Testamento. Y él dijo así:
Este libro solo debe llenar las manos, las lenguas, los oídos, los ojos y los corazones de todos los hombres. La Biblia es el sol que por sí sola da luz a todos los profesores y pastores. Y para adaptarlo al lenguaje del pueblo, Lutero prestaba atención al habla de la madre en la casa y a los chicos de la calle. Al cabo de 11 años, más adelante, pudieron traducir toda la Biblia completa, ¿sí? Y entonces la Biblia, abierta en cada casa cristiana, puesta en venta en cada librería por la imprenta, fue un hito extraordinario. Para que ustedes se den cuenta, 11 años después ya había 58 ediciones publicadas, más o menos 500.000 de Nuevos Testamentos impresos. Fue el libro más vendido del siglo XVI. Y Lutero no cobró ni un solo centavo. Porque lo importante es la verdad del Evangelio, haga libre a las personas. Finalmente llegamos al año 1530. Para ese entonces, ¿qué había pasado en la vida de Lutero? De 1523 a 1525 había habido la guerra de los campesinos. 100.000 muertos. Porque los campesinos de Sajonia, con una carga impositiva tremenda, dijeron, bueno, Lutero se rebeló contra el Papa, nosotros nos vamos a rebelar contra la autoridad política. Y empezaron un tiempo de anarquía y de revolución. Destruyeron todo. Lutero muchas veces se sintió mal por eso, pensando como me malinterpretaron. La libertad del Evangelio no implica desobediencia a la autoridad política. Pero como consuelo vino una mujer a su vida. Una monja que el día de Pascua de 1523 se escapó, junto con otras 11 mujeres, en barriles de arenque vacíos que salían con el carro del monasterio, llegaron a Wittenberg y Lutero le consiguió esposo a cada una, pero faltaba una, Catarina von Bora. Catarina, enamorada de Lutero. Se casó con él el 11 de junio de 1525. Ella tenía 26 años, él tenía 42. Tuvieron 6 hijos. Lo que poca gente sabe es que al año y medio de haber nacido Isabel, el segundo hijo, falleció. Así que Lutero tuvo que sepultar a una bebita, a su hijita de 1 año y medio. Así era la época de la pandemia, de la peste de su pueblo. También como consuelo y refugio encontró para él y para su pueblo la composición de varios himnos, ¿sí? También la mejora en la liturgia. El culto ya no era el sacrificio de la misa donde el sacerdote ofrenda a Cristo y lo sacrifica en el altar como una ofrenda para Dios. Ahora la Santa Cena era bíblica, evangélica, era el don de Cristo y Cristo mismo, cuerpo y sangre con el pan y el vino para bendición de su pueblo. La misa no era sacrificio, el culto era ahora el encuentro de Dios con su pueblo para servir a su pueblo. Y también en 1529 había escrito como resumen de la fe el Catecismo Menor y Mayor. Llegamos a 1530. Otra vez el emperador Carlos V, pero esta vez, como Lutero estaba excomulgado y estaba fuera de la ley, no se pudo presentar. Y en su lugar se presentaron 7 varones, santos hombres de Dios, 7 príncipes, caballeros luteranos diríamos hoy, y arriesgando su vida, presentaron un resumen de nuestra fe, la Confesión de Habsburgo. 28 artículos donde resumimos las principales enseñanzas de la Biblia. Eso sucedió el 25 de junio de 1530. Durante 2 horas, el canciller de Sajonia, Christian Beyer, leyó en alemán, con fuerte voz, los 28 artículos de la Confesión de Habsburgo. Y esta confesión declaraba lo que los luteranos realmente creen sobre Dios, sobre el pecado, sobre Cristo, la fe, sobre el ministerio pastoral, sobre la santificación, sobre la iglesia, sobre el bautismo, la cena del Señor, la confesión, el arrepentimiento, la autoridad política,
sobre el poder del Papa y otras doctrinas. Era la primera vez que los católicos podían oír lo que los luteranos realmente creían. Y muchos príncipes y obispos católicos quedaron sorprendidos al ver cuán perfectamente concordaba la Confesión de Augsburgo con las enseñanzas de la Biblia. Por eso nosotros creemos, enseñamos y confesamos que la Confesión de Augsburgo es la constitución doctrinal de la Iglesia Evangélica Luterana. O sea, define nuestra identidad luterana. Si alguien quiere saber lo que es y pretende la Iglesia luterana, encontrará la respuesta en la Confesión de Augsburgo. Allí verá que la Iglesia luterana no es una secta, es una iglesia cristiana, porque tiene como cabeza única a Jesucristo. También es una iglesia apostólica, porque sus pastores y maestros son llamados y ordenados por la iglesia para predicar la misma fe que los apóstoles recibieron de Cristo, la verdad que hace libres. Y también es una iglesia católica, o sea, en el sentido de universal, porque es para todos los tiempos, para todas las personas de todos los lugares, que con la ayuda del Espíritu Santo predica a Cristo como único Señor y Redentor, el único que nos hace libres por la fe en Él, para gloria de Dios Padre. Hermanos, como conclusión, esta historia de la Reforma, ¿qué nos enseña? Muchas cosas, pero entre las cosas que podemos aprender y llevar en casa es esto: que como iglesia no debemos tener miedo de decir la verdad de Dios y denunciar el error. Si Lutero hubiera sido un cobarde, nunca hubiera sucedido nunca las hubiera clavado las 95 tesis. 2. Aunque eso implique persecución y cruz. Ustedes ya vieron cómo él fue perseguido. 3. Porque él sabía, y nosotros también, lo que dice el Salmo 46, que Dios está a nuestro lado, nos bendice y nos guía con su palabra. Y 4, porque el testimonio fiel de la Iglesia, tanto de los laicos como de los pastores, es la verdad que el mundo necesita para ser de verdad libre en Cristo. Así que coraje, aceptar la cruz, aceptar la persecución como parte de la vida cristiana, pero sabiendo que Dios está a nuestro lado, nunca nos desampara, nos ilumina con su palabra y nos da las palabras para, cuando llegue el momento, decir: Cristo nos ha hecho libres. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. A Él encomendamos nuestras almas y nuestras vidas. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas del Evangelio del Señor, para gloria de Dios Padre. Que Cristo, tu Señor y Salvador, te mantenga también a ti firme en la palabra de la verdad en este tiempo, tal como Él mismo nos ha prometido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén.